Buenos días, tardes o noches. En este video vamos a ver diferentes puntos sobre lo que son los equipos de laboratorio, clasificaciones, cómo se calibran y diferentes aspectos. En- para comenzar, vamos a ver la clasificación de los equipos de laboratorio. Este sería el primer apartado de la clasificación, que serían los equipos de medición y análisis. En estos se encuentran la balanza analítica, el microscopio óptico y electrónico, el espectrómetro UV, FTIR, etc., el espectrómetro de resonancia magnética nuclear o el RMN, el difractómetro de rayos X, calorímetro, conductímetro, termobalanza, titulador automático, espectrómetro de masas, espectrómetro de absorción atómica, espectrofotómetro de microplacas, refractómetro, pH metro, termómetro, medidor de conductividad eléctrica y contador automático de células. En esto, como se ve en la clasificación, son los equipos que sirven para medir y analizar los diferentes compuestos o soluciones que se van a investigar. El segundo apartado de esta clasificación serían los equipos de preparación y el tratamiento de las diferentes muestras, que aquí serían los equipos de centrífuga común y ultra rápida, heliofilizador, molino de bolas, homogeneizador, pulverizador, ultrasonido, rotavapor, baño María, agitador magnético, desecador, centrifugadora ultra rápida, que ya lo había comentado antes, autoclave y horno de secado. En estos son donde se van a meter las muestras a preparar o tratar en los diferentes apartados de laboratorio. Los siguientes serían los equipos para biología molecular y genética. Me encargué de investigar sobre diferentes equipos de diferentes laboratorios. Más adelante les voy a decir en qué tipo de laboratorio van cada uno, pero estos son para biología molecular y genética. Para este apartado se utilizan los diferentes equipos, como son el termociclador, la cámara de electroforesis horizontal y vertical, secuenciador de ADN, transluminador UV, centrifugadora ultra rápida, electroforesis en gel, plataformas de cultivo automatizado, micropipetas y pipetas automáticas y las placas de Petri. El siguiente apartado se ocupa para el cultivo celular y la microbiología. Los diferentes equipos que se utilizan son la cabina de flujo laminar, la cámara de incubación de CO2, el shaker incubador, la incubadora, el fermentador o bioreactor y las placas de Petri. Para el siguiente serían más que nada el equipo de almacenamiento y conservación, que sería un refrigerador de laboratorio, congelador ultra bajo a menos de 80 grados Celsius, tanques de nitrógeno líquido, criogenia, cámaras climáticas o cámaras frías. El siguiente apartado sería de procesos físico-químicos o síntesis química. Aquí se ocupa el cromatógrafo de gases, el cromatógrafo líquido de alta resolución, cromatógrafo flash, el reactor de vidrio, placa calefactora de agitación, el mechero Bunsen, la bomba de vacío y el tubo de ensayo calefactable. Las siguientes serían los equipos
que se utilizan de seguridad o manejo de sustancias peligrosas, que serían como la campana de extracción, guantes, gafas de seguridad y bata de laboratorio, máscara de protección respiratoria para algunos gases que sean tóxicos, detector de gases tóxicos, cabina de bioseguridad, ducha y lavaojos de emergencia por si llegara a caer alguna sustancia en alguna parte irritable, se podría decir. Lo siguiente sería la vidriería y los materiales complementarios. En esta se encuentran los matraces, los vasos de precipitado, las probetas, el embudo Butcher, el embudo de decantación, el quitasato, el cristalizador de pipetas Pasteur, tubos de Falcon y Eppendorf y el soporte universal con pinzas. Y entre los equipos de simulación y modelado está el simulador de condiciones ambientales, el de reacciones químicas y el de modelado molecular. Vamos a ir viendo qué es cada uno. La balanza analítica nos sirve para medir masas con gran precisión. Esto nos sirve más para objetos sólidos y pues masas, ¿no? Más que nada. Microscopio óptico y electrónico nos sirve para observar detalles de las muestras a tratar a un nivel microscópico. El espectrómetro sirve para medir la absorbancia de luz en nuestras muestras. Cualquiera de los espectrómetros, nada más que todos tienen una diferente forma de detectarlos. Lo siguiente es el espectrómetro infrarrojo LFTIR, que sirve para identificar enlaces químicos en compuestos orgánicos e inorgánicos. El siguiente es el espectrómetro de absorción atómica. Este es para determinar unas concentraciones que serían más para metales en nuestras muestras. El calorímetro nos sirve para medir el cambio de energía, calor, se podría decir, en las diferentes reacciones químicas que puedan ocurrir entre nuestros compuestos. El conductímetro nos sirve para, valga la redundancia, medir la conductividad eléctrica de las soluciones que vayamos a realizar. La termobalanza nos sirve para la pérdida de peso de nuestra muestra por alguna descomposición o evaporación al calentarla o al estar en algunas condiciones ambientales. El titulador automático nos sirve para realizar titulaciones con mayor precisión y rapidez. El siguiente sería el espectrómetro de resonancia magnética y nuclear, o el RMN. Este nos sirve para estudiar la estructura de las moléculas orgánicas, solamente las orgánicas. El siguiente sería el difractómetro de rayos X y sería el último de este apartado, que esto nos sirve para analizar la estructura cristalina de los materiales que vayamos a investigar. Para el siguiente apartado son los equipos de preparación y el tratamiento de muestras. Como primero vamos a ver el liofilizador, que nos sirve para deshidratar muestras a una baja temperatura en un vacío para que no haya complicaciones al realizar experimentos con algunas muestras. Luego vamos a ver el molino de bolas, que este sirve para triturar y mezclar sólidos. El siguiente es el homogeneizador,
que nos sirve para romper células o tejidos y obtener suspensiones homogéneas, que es lo que anduvimos viendo en algunas exposiciones. Las mezclas homogéneas es prácticamente lo mismo, pero con células o tejidos. Los une homogéneamente y, y no hay alguna diferencia, se podría decir. El pulverizador nos sirve más que nada para reducir materiales a un polvo muy fino. Luego seguiría el ultrasonido, que no es lo mismo que para las embarazadas, pero este en el ámbito científico nos sirve para romper células o para limpiar instrumental con ondas ultrasónicas. El rotavapor nos sirve para destilar disolventes a baja presión, utilizando principalmente en la química orgánica. Es donde principalmente se ocupa este rotavapor, que destila solventes en una muy baja presión. Las cámaras climáticas nos sirven para mantener condiciones específicas de humedad que algunas muestras tienen que tener. También temperatura en pruebas de estabilidad de algunos productos. Lo siguiente es la centrifugadora ultra rápida, que nos sirve para este apartado y para el anterior, que sería para separar macromoléculas como proteínas y ácidos nucleicos a velocidades altísimas. Para esto nos serviría la centrifugadora ultra rápida. Lo siguiente sería el secuenciador de ADN, que nos sirve para determinar el orden de nucleótidos en una cadena de ADN. El siguiente es el transnominador UV, que nos sirve para visualizar ácidos nucleicos teñidos con colorantes que son fluorescentes. Esto ocupa una luz UV y así se identifican más fácilmente algunos ácidos nucleicos que están teñidos con colores que se ven con esta gama. Lo siguiente sería la cámara de electroforesis horizontal y vertical, que esto nos sirve para separar fragmentos de un ADN, ARN o proteínas en algún gel que haya. El siguiente es un espectrómetro de microplacas. Este nos sirve para analizar múltiples muestras en paralelo, útil en ensayos de alto rendimiento o HTS. Lo que sigue es el contador automático de células. Este nos sirve para cuantificar células vivas y muertas en una muestra que estemos experimentando. El siguiente apartado sería el de cultivo celular y microbiología. En esta tenemos la cabina de flujo laminar, que nos sirve para trabajar en condiciones estériles o principalmente con cultivos celulares o microbiólogos. Esto se utiliza más que nada en la microbiología, por eso está puesto en este apartado. El segundo punto sería la cámara de incubación de CO2, que nos sirve para mantener cultivos celulares a condiciones óptimas de temperatura y concentración de dióxido de carbono. El siguiente es el shaker incubador, que nos sirve para cultivar bacterias, microorganismos a temperaturas controladas y en agitación constante. Lo siguiente sería un fermentador o bioreactor. Este se utiliza para el cultivo a gran escala de microorganismos o células eucariotas.
Y la última, que serían las placas de Petri o cultivo automatizado, nos sirven para procesar grandes cantidades de muestras biológicas de manera automática. Esto pues sirve más para una automatización del laboratorio. Lo siguiente que sigue son los equipos de almacenamiento y conservación. Y aquí tenemos el congelador ultra bajo a menos de 80 grados. Esto nos sirve para el almacenamiento a largo plazo de las muestras biológicas como ADN, ARN, proteínas o reactivos sensibles a las temperaturas altas. También tenemos tanques de nitrógeno líquido para la crioconservación de muestras biológicas como células o tejidos. También en este apartado hay refrigeradores de laboratorio. Estas son pues, para reactivos más sensibles a la temperatura, pero no tienen que necesitar una temperatura tan baja para conservarse. Entonces, para eso existen el congelador ultra bajo y el refrigerador de laboratorio. La siguiente es la cámara fría, cámara climática o criogenia, que estas son para conservar muestras o reactivos a temperaturas muy, pero muy específicas, porque hay algunos compuestos o muestras que estemos haciendo en el laboratorio que van a necesitar una cierta temperatura para poderse conservar. Entonces, para eso sirven estas tres, se podría decir. Lo que sigue son los procesos físico-químicos o la síntesis química. En esta tenemos el reactor de vidrio que nos sirve para realizar reacciones químicas a diversas condiciones controladas por nosotros como la presión, temperatura y agitación. Lo siguiente es el cromatógrafo flash que nos sirve para realizar purificaciones rápidas de mezclas de compuestos orgánicos. Lo que sigue sería la placa calefactora con agitación. Esto es para calentar soluciones mientras se mezclan o agitan. La cuarta es la bomba de vacío. Esta nos sirve para generar un vacío temporal en algunos experimentos, filtraciones o evaporaciones que hagamos. El quinto es el tubo de ensayo calefactable. Este nos sirve para evaporar disolventes a una pequeña escala. Esto nos sirve para tomar una pequeña muestra y evaporarla para ver qué pasa. Esto se ocupa más en procesos físico-químicos o de síntesis química. Los siguientes serían los equipos de seguridad que tenemos que ocupar para el manejo de sustancias peligrosas, que serían los guantes de nitrilo látex. Esto sirve para la manipulación segura de sustancias químicas o biológicas. También tenemos la máscara de protección respiratoria. Esto es para trabajar con vapores o unas partículas gaseosas un poco peligrosas. Esto nos sirve para tener una respiración buena y no tener alguna posibilidad de contraer algo al respirar esos gases. El detector de gases tóxicos nos sirve para monitorear la presencia de estos gases peligrosos en el laboratorio y saber en qué momento utilizar la máscara de protección respiratoria. Lo siguiente es la cabina de bioseguridad. Esta nos sirve para una manipulación segura de muestras biológicas que son potencialmente peligrosas, que podrían ser como un virus, una bacteria patógena, que sería como el COVID-19, la viruela, todo eso. Para eso sirven las cabinas de bioseguridad.
Y pues la campana de extracción es para que todos los gases tóxicos o no tóxicos se vayan a, a la atmósfera y no se queden encerrados en el laboratorio. Y la ducha y lavaojos de emergencia es por si en algún dado caso de no traer las gafas de seguridad, te cayera algún compuesto tóxico, ya tendrías con qué enjuagarte para que no llegue a mayores, pero si llegara a pasar eso, tienes que ver a un médico. El siguiente apartado es la vidriería y los materiales complementarios. En estos están los matraces, los embudos, las pipetas, los tubos, las pinzas. Como primer punto, veremos los matraces de destilación. Estos nos sirven para realizar destilaciones más simples o fraccionadas, o sea, en una baja escala. El embudo de decantación nos sirve para separar fases inmiscibles, por lo que sería, no sé, separar una fase acuosa de una orgánica. Eso es inmiscible, o sea que a simple, bueno, que con un embudo normal no se puede separar. Para eso es el embudo de decantación. El Kitasato es un frasco usado junto con una bomba de vacío para algunas filtraciones que se van a realizar. Los tubos de Falcon y Eppendorf nos sirven para almacenar pequeñas muestras biológicas o químicas. El soporte universal de pinzas nos sirve para sujetar pues, la vidriería y los equipos durante los experimentos. Y por último, el cristalizador, que este es un recipiente usado para la cristalización de los compuestos químicos. Y como último punto, la simulación y el modelado. El simulador de condiciones ambientales. Esto nos sirve para recrear condiciones de temperatura, humedad y presión específicas para las diferentes muestras a realizar. El simulador de reacciones químicas es para modelar reacciones a nivel más industrial, se podría decir. El tercer punto y último de esta clasificación y definición de cada cosa es el software de modelado molecular. Este nos sirve para estudiar estructuras moleculares y simulaciones de interacciones químicas. La importancia de los equipos de medición y análisis, pues, estos son fundamentales para obtener datos cuantitativos y cualitativos más precisos sobre las propiedades físicas y químicas de las muestras que vamos a descubrir, experimentar. Para eso son los equipos de medición y análisis. Los equipos de preparación y tratamiento de muestras son importantes para condicionar las muestras antes de su análisis, ya sea mediante una separación, un secado o una descomposición. Los equipos de biología molecular y genética son fundamentales más para trabajar con material genético y molecular, que esta permite realizar análisis más precisos a nivel genético y molecular, lo que las demás cosas no realizan. Los equipos de cultivo celular y la microbiología, estos nos permiten mantener y manipular organismos vivos en condiciones controladas, lo que es esencial en estudios de la microbiología, biología celular o biotecnología, ya que estos cultivos celulares a veces necesitan estar en condiciones más estables para poder realizar una experimentación óptima.
Los equipos de almacenamiento pues, y conservación nos garantizan que las muestras y los reactivos se mantengan en las condiciones adecuadas para evitar su degradación, lo que es crucial, ¿no? Para evitar la invalidez de estos experimentos, ya que si llegan a un estado de degradación no es lo mismo que estén en su, ¿cómo se podría decir? En su estado más óptimo. Los equipos de procesos físico-químicos y síntesis química, estos nos permiten realizar reacciones químicas controladas, separar compuestos, lo que es más fundamental en la síntesis o la purificación de algunos productos químicos. Los equipos de seguridad pues, son más esenciales para proteger al personal como al laboratorio en donde se va a trabajar, especialmente en los laboratorios donde se utilizan más sustancias peligrosas, son donde tienen que tener todos estos aspectos, ya que si llegara a pasar un accidente ya tienen cómo controlarlo. La vidriería y los materiales complementarios pues, son los elementos básicos para contener, mezclar, calentar y realizar pues, las diversas operaciones con los líquidos, sólidos, gaseosos en un laboratorio. Porque si no tenemos todos estos objetos, no podemos preparar, manejar soluciones químicas. Y por último, los equipos de simulación y modelado son herramientas valiosas para prever el comportamiento de sistemas antes de realizar los experimentos reales. Esto nos sirve para hacer como una prueba de una simulación, lo que optimiza pues, el tiempo a utilizar y los recursos, porque no siempre vamos a tener una cosa de un compuesto, ¿no? En resumen, cada grupo de estos equipos tiene una función crítica que facilita la precisión, seguridad, eficiencia en un trabajo experimental. Sin estos equipos, pues, los resultados de los experimentos podrían verse comprometidos, los procesos de investigación y producción científica se volverían más ineficientes o incluso pues no se podrían ni llevar a cabo, porque ya que con todo esto se realiza un experimento más óptimo. Ahora hablaré de la correcta ubicación de los equipos de un laboratorio, porque esto es crucial para garantizar la seguridad, eficiencia y precisión en el trabajo experimental. Ahorita vamos a ver la disposición recomendada para cada grupo de los equipos, que pues, esto está basado en la clasificación que les hablé hace rato. Para los equipos de medición y análisis, la ubicación generalmente se coloca en áreas limpias y controladas, lejos de fuentes de calor o vibración que puedan afectar la precisión de estas mediciones. Por ejemplo, la balanza analítica se coloca sobre una mesa antivibraciones en una cabina cerrada o una zona de flujo de aire controlado. Los espectrómetros se suelen poner en una mesa de trabajo estable, lejos de la luz directa del sol y vibraciones. Los microscopios deben de estar en una zona tranquila con una iluminación controlada y sin vibraciones. Para los equipos de preparación y tratamiento de muestras, su ubicación óptima sería colocar en áreas bien ventiladas, a menudo cercanas a campanas de extracción o estaciones de trabajo dedicadas a la manipulación de sustancias químicas. Por ejemplo, la centrífuga se coloca en una mesa sólida dentro de una sala especial
que está dedicada a equipos de rotación, donde se minimicen las vibraciones y los ruidos. El liofilizador y el horno de secado se ubican en un espacio de preparación de muestras con buena ventilación, alejados de zonas con productos que puedan ser inflamables. Los agitadores magnéticos o baños María se colocan cerca de estaciones de trabajo donde se manipulan soluciones. Generalmente se colocan en la zona húmeda del laboratorio. El tercer punto sería equipos para biología molecular y genética. Aquí la ubicación óptima sería en áreas designadas específicamente para trabajar con ácidos y proteínas, con una énfasis en evitar la contaminación cruzada. Por ejemplo, el PCR y termociclador se deben de ubicar en un área limpia, separada de la preparación de reactivos para evitar la contaminación. La cámara de electroforesis se ubica en la zona húmeda o en un área designada para trabajo con geles y soluciones tampón. El tercero sería el transnominador UV. Este debe estar en una sala o área con medidas de seguridad adecuadas. Protección UV. Esto sería que no tuviera una iluminación tan alta. Estuviera en un cuarto cerrado, podría ser. El cuarto punto serían los equipos de cultivo celular y microbiología. Su ubicación sería en áreas dedicadas a la esterilidad, control de contaminación, con salas especiales para su cultivo celular o la microbiología. Por ejemplo, la cabina de flujo laminar estaría ubicada en una sala separada, lejos de fuentes de contaminación y tránsito de personas. Las incubadoras de CO2 y los shakers incubadores se pondrían en una sala de cultivo celular o de microbiología, donde ésta se controle la temperatura y el flujo de aire. Y los fermentadores, estos serían ubicados en las áreas de bioprocesos o biofabricación, donde se controle la temperatura y la esterilidad. Como ves, en este apartado de cultivo celular y microbiología, los aparatos se suelen ubicar en una sala separada para que no haya fuentes de contaminación o haya tránsito de personas. Y generalmente estas tienen que estar en donde se controle la temperatura, ya que pueden interferir en el proceso. El quinto punto son los equipos de almacenamiento y de conservación. Estos equipos deben ubicarse en salas de almacenamiento específicas, obviamente, porque estas áreas tienen que estar separadas del laboratorio, donde no interfieran con el trabajo experimental. Por ejemplo, los refrigeradores y congeladores están en una sala de almacenamiento frío, donde se pueden organizar muestras biológicas y los reactivos. Y los tanques de nitrógeno líquido, que se me olvidó comentarlo, estos se ubican en áreas bien ventiladas y de fácil acceso, lejos de fuentes de calor, ya que pueden ocasionar accidentes de quemaduras o incluso explosiones. El punto 6 son los equipos de procesos físico-químicos y síntesis química. Estos se ubican en áreas de química, preferentemente cerca de campanas de extracción para evitar la acumulación de algunos vapores peligrosos. Algunos ejemplos son los cromatógrafos HPLC y GC. Estos se ubican en una sala de análisis con buena ventilación, preferentemente conectados a las campanas de extracción para evitar la acumulación de solventes. El reactor de vidrio se ubica cerca de una campana de extracción o en áreas donde se manipulan las reacciones químicas controladas. El mechero Bunsen
y la placa calefactora se ubican en zonas húmedas del laboratorio o en las estaciones de síntesis bajo una campana de extracción por si se manipulan solventes inflamables y no ocasionen accidentes, obviamente. El punto 7 son los equipos de seguridad y el manejo de sustancias peligrosas. Estos se ubican estratégicamente cerca de zonas donde se manipulan productos químicos peligrosos o biológicos, ya que tienen que tener un fácil acceso en caso de una emergencia, obviamente. Los ejemplos, las campanas de extracción se ocupan más en las zonas de síntesis química o donde se manejan sustancias más peligrosas o volátiles. El segundo ejemplo serían las cabinas de bioseguridad, que se ubican en áreas donde se trabaje con materiales biológicos potencialmente peligrosos, alejadas del tráfico general del laboratorio. El detector de gases tóxicos, este debe estar ubicado en las áreas donde se manipulen las sustancias químicas volátiles o gases, ya que esto facilitará una mayor detección de los gases tóxicos que se puedan tener en el laboratorio. El octavo punto sería la vidriería y los materiales complementarios. Estos se ubican cerca de las estaciones de trabajo, en áreas de preparación o síntesis de soluciones y mezclas. Por ejemplo, los matraces, vasos y pipetas se almacenan en gabinetes o cerca de equipos de medición, mezclas más accesibles para el uso inmediato. El último punto de la distribución del laboratorio son los equipos de simulación y modelado. Estos se ubican más en las oficinas o estaciones de trabajo informáticas dentro del laboratorio, que son áreas separadas para el análisis de los datos. Por ejemplo, el software de modelado molecular se utiliza en estaciones de trabajo con ordenadores dedicados a estas simulaciones. Generalmente son fuera de las zonas húmedas del laboratorio. Y el último punto sería cómo se calibran los diferentes equipos. En el laboratorio, para asegurar que los equipos midan con precisión y exactitud, lo que garantiza más validez de los resultados obtenidos. Cada tipo de equipo tiene su propio procedimiento para calibrar y en este apartado yo les voy a explicar cómo calibrarlo. En los equipos de medición y análisis, la balanza analítica. Como primer paso tenemos que encender la balanza y dejar estabilizar la balanza en su entorno. Normalmente esto se deja 30 minutos o una hora. El segundo paso sería cerrar las puertas de la cámara de pesaje para evitar las diferentes corrientes de aire que pueda tener. El tercer paso sería utilizar pesas estándar de calibración, que estas ya estén certificadas y que se conozca su masa exacta para saber que la balanza está pesando correctamente. El paso 4 es colocar la pesa en la balanza y registrar la medición. Como paso 5 es comparar la lectura con el valor nominal de la pesa. Si hay diferencia en esta, tenemos que ajustar la balanza según las instrucciones del fabricante de esta. Y el último paso sería realizar la calibración periódicamente o cada vez que se detecten cambios en las condiciones ambientales. El pH metro, para calibrarlo, se tiene que encender el pH metro y sumergir en el electrodo de una solución buffer de pH conocido. Normalmente este está entre 4, 7 o 10. Para ajustar el pH metro, tiene que marcar el valor exacto de la solución buffer. Calibración de 2 o 3 puntos. El tercero es lavar el electrodo con agua destilada entre cada medición para evitar la contaminación cruzada.
El cuarto sería repetir el proceso con diferentes soluciones buffer con diferentes valores de pH para abarcar todo el rango de la medición del pH. Y pues el paso 5 sería calibrar antes de cada uso solo si es necesario. Solo si necesitas tener una alta precisión, entonces sí tienes que hacerlo periódicamente. Los espectrómetros se tienen que dejar encendidos y permitir estabilizarse. El paso 2 sería usar una cubeta con un blanco, una solución sin el compuesto a medir, por ejemplo agua destilada o solvente. El paso 3 sería insertar el blanco en un espectrómetro y ajustar la lectura a CO, absorbancia o 100 de transmisión. El cuarto paso sería retirar el blanco y proceder con las muestras. El quinto sería para los espectrómetros UV visibles. Se pueden usar filtros de calibración o soluciones estándar con absorbancia conocida para asegurar pues, la linealidad de la curva de calibración. Los microscopios tienes que calibrar la escala de medición. Por ejemplo, el ocular micrométrico. Se utiliza una regla micrométrica estándar con divisiones conocidas. 2. Colocas la regla en la platina y enfocas el microscopio. Y 3. Tenemos que alinear las divisiones de la regla con el ocular micrométrico y registrar cuántas divisiones del ocular corresponden a una distancia específica en la regla. Para los equipos de almacenamiento, los refrigeradores y congeladores, se tiene que utilizar un termómetro calibrado para medir la temperatura interna y verificar que se mantiene estable en el rango adecuado. Si hay alguna diferencia de temperatura, tenemos que ajustar el termostato del equipo y realizar un mantenimiento. Y en los equipos de seguridad, pues los detectores de gases, tenemos que utilizar gases de concentración conocida para verificar la sensibilidad del detector. Y así, si se ve alguna diferencia, ajustar el equipo si no detecta el gas dentro de los márgenes. La campana de extracción, pues, tenemos que medir el flujo de aire con un anemómetro para verificar que la campana funcione correctamente y que el aire fluya a la velocidad adecuada, que normalmente fluye entre 0.3 y 0.5 metros sobre segundo. Como segundo paso, verificar los filtros y el sistema de ventilación para asegurar que no haya obstrucciones o alguna fuga. Y la calibración es muy importante en los equipos porque debe realizarse con regularidad, siguiendo un cronograma establecido por el laboratorio o conforme a las recomendaciones de los fabricantes de estos objetos o equipos. Este proceso es esencial para garantizar que los equipos mantengan su precisión, exactitud a lo largo del tiempo y que los experimentos pues, sean confiables y 100% reproducibles. Y con este apartado sería todo. Muchas gracias por ver y escuchar esta información acerca de los diferentes equipos de laboratorio y sus usos.